Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lenin y en esta oportunidad voy a explicarles acerca de los 5 ciclos de instrucción de transferencia de datos a través de los diferentes componentes de un computador. Para entender un poco más de esto, tenemos que saber que desde un simple clic hasta la ejecución de un programa dentro de un computador ocurre una serie de transferencias de datos que permiten que estas funciones se realicen pues correctamente y no haya conflictos. Todas estas transferencias de datos siguen un estándar de pasos específicos y para entenderlo mejor vamos a explicarlo como ya lo mencioné con 5 ejemplos que van a ser a través de los principales componentes de un computador que vendrían a ser entrada y salida, procesador y memoria. Vamos a empezar con entrada y salida a otra entrada y salida. Lo que ocurre acá es que se transfieren datos de manera externa, por así decirlo, sin o mejor dicho, con una intervención mínima del procesador, se pasan directamente los datos. Para entender mejor esto, voy a explicarlo con un ejemplo que vendría a ser el caso de una impresora. Lo que ocurre en una impresora es que al momento de tú llevar una hoja al escáner y colocar la opción de copiar, el escáner envía directamente esos datos hacia la unidad de impresión. Todo esto ocurre dentro del mismo dispositivo. Los envía directamente, con una intervención mínima del procesador. No tiene que procesar casi nada. Los envía directamente del escáner, que vendría a ser eh, el módulo de entrada y salida, hacia la otra entrada y salida, que sería en este caso el módulo de impresión. Y así sale una copia de la hoja que colocamos. En el segundo ejemplo tenemos de una entrada y salida a memoria. En este caso voy a utilizar el ejemplo de ver un video en YouTube o una serie en Netflix, por ejemplo, que es algo muy cotidiano. Lo que ocurre acá es que los datos del video que estamos viendo en YouTube, que estamos viendo en Netflix, se transfieren a través del cable de red y se almacenan brevemente en un buffer dentro de la memoria RAM. Esto lo que permite es ir procesando, o mejor dicho, preprocesando estos datos para que no haya interrupciones y el video se pueda ver de una manera más fluida. Lo que pasa en esto es que los datos van de un dispositivo de entrada y salida hacia el sistema principal, en este caso vendría a ser la memoria RAM. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo, que vendría a ser un ciclo de instrucciones de la entrada y salida al procesador. Lo que ocurre acá es que el procesador va a intervenir en una pequeña cantidad de datos directamente desde un dispositivo de entrada y salida. Eh, Podemos tomar como ejemplo el que la computadora evite sobrecalentarse. Esto lo que hace es que el procesador va tomando pequeños datos del sensor de temperatura de la computadora para decidir si éste debe encender los ventiladores o bajar la velocidad de procesamiento para evitar un fallo dentro del hardware. Esta es una consulta que ocurre de manera muy rápida y es vital para el correcto funcionamiento del computador, ya que si se sobrecalienta se pueden malograr los componentes, y lo cual no sería algo muy útil ni beneficioso para nosotros. Como cuarto ejemplo tenemos la transferencia de datos de memoria a memoria. Este es más sencillo de entender, ya que lo que se hace es copiar un bloque de datos que está en una ruta específica dentro de la memoria y copiamos ese bloque y lo pasamos a otra ruta dentro de la memoria. Podemos entender mejor esto haciendo uso de Photoshop, por ejemplo, para nosotros al momento de copiar un elemento, eh, visualmente tenemos una copia exacta del mismo elemento, pero lo que ocurre es que se copian los datos de esa imagen y se lo colocan en una ruta diferente para que no genere un conflicto, pero todo dentro de la misma memoria. Y finalmente, los registros de procesador a procesador. Este vendría a ser el quinto y el último ejemplo.
Lo que ocurre acá es que se realiza una comparación. Esa vendría a ser la función principal o la operación principal. Para entenderlo mejor vamos a utilizar el ejemplo de un videojuego que muchos conocemos. Eh, Supongamos que en la tienda del juego hay un artículo que queremos comprar y nos piden cierta cantidad de monedas. Lo que ocurre acá es que dentro del procesador tiene unas internas ultra rápidas de memoria que se llaman registros. Lo que hacen estos registros es compararse entre ellos. En este caso compararían la cantidad de monedas que tenemos con la cantidad de monedas que cuesta el objeto que queremos comprar. Y si esta es mayor o igual al valor del objeto, pues se realizará la compra. Y si no ocurre esto, pues no nos va a permitir comprar el objeto. Y esto ocurre internamente dentro del procesador de manera muy rápida. Y bueno, con esto concluiríamos. Hemos visto los 5 flujos fundamentales que componen las operaciones dentro de un computador. La que vendría a ser la comunicación de periféricos, como la fotocopiadora, para los videos con el buffer dentro de la memoria RAM, la lectura de los datos del sensor de temperatura del CPU, y también hemos visto la duplicación de datos dentro del programa, que vendría a ser Photoshop en este caso, y también las comparaciones lógicas del cerebro de la operación, que vendría a ser el procesador. Y entender estos ciclos nos da una mejor perspectiva de cómo funciona el hardware y el software en conjunto dentro de un computador para que esto funcione correctamente. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y muchas gracias por su tiempo.